Bienvenidos a otro programa de Moderna. Les cuento que hace poco estuve viendo una entrevista, bueno, si podemos llamar eso una entrevista, era uno de esos tantos videos que vemos en internet de personas tratando de hacer periodismo de derechas, porque realmente no es que tratan de captar la opinión de los demócratas, es simplemente implantar un dogma que no sale, no acaba de librarse, no pueden mirar el mundo más allá del comunismo. Y yo digo, ¿quién está más obsesionado con, por ejemplo, una figura como Stalin? Que no, estas personas, estos periodistas de derecha. ¿Cuántas veces hemos visto personas socialdemócratas tratando de abrir un debate, tratando de, por ejemplo, criticar los desahucios? Que, oye, en mi barrio yo he visto los mapas. Año tras año yo veo los mapas. ¿Sabes cuántas personas, cuántas familias honradas son sacadas, evacuadas, tiradas a la calle porque no pueden pagarle al banco las hipotecas estas impagables? ¿Sabes cuántos foreclosures ocurren en Miami-Dade? Pero bueno, ya nada más que nos ponemos a hablar de este tema, una situación real, nada más que describimos lo que vemos, que reportamos lo que está ocurriendo, que hay personas en la calle porque los bancos los sacan de las casas. Inmediatamente, estos pseudos periodistas te vienen con el disco rayado, la grabación esta tonta de que, pero tú sabes que Stalin mató a muchos rusos, tú sabes que Stalin mató a millones de personas, tú has leído el libro negro del comunismo. Y tú te dices, pero ¿qué obsesión es esa con Stalin? ¿Qué tiene que ver Stalin? Que cuando Che Guevara estaba frente a la justicia en México, que no se habían ni montados ellos en el Granma, hasta el propio Che Guevara estaba en la corte diciendo, no me confundan con Stalin. O sea, esto ya es viejo, no pudieran dejar esa obsesión, que siempre tanto exista esa tara mental, ese tabú, esas respuestas premeditadas, preconcebidas de grabación de robots y no de ciudadanos libres con un espíritu crítico. No vamos a poder discutir nada, porque siempre tanto tengamos una preocupación. Si ahora, por ejemplo, queremos denunciar la esclavitud contemporánea, eres comunista. ¿Pero qué tiene que ver el comunismo? Yo estoy por pensar que a la derecha le fascina el comunismo porque lo tienen presente, que no lo sueltan. Lo más patético, lo más ridículo, es que es hasta ofensivo, teniendo en cuenta que estamos en una época, damas y caballeros, donde a nadie se le niega su identidad. Hoy en día, si Google dice que hay 100 sexos diferentes, que yo me puedo identificar ahora con un árbol o un lagarto, ¿qué es esto? Que a mí se me niega, por ejemplo, mi verdadera identidad política. ¿Qué es esto de que uno dice que es una cosa y vienen los actos de repudio virtual, los bullies, keyboard warriors que no tienen más nada que hacer en la vida real? Yo estoy por pensar, hay un síntoma de depresión, algo neurótico ahí, cuando estas personas te acosan y te niegan tu identidad. ¿Saben, amigos, cuántas veces? Es que da gusto. ¿Cuántas veces yo, por sencillamente en Moderna o en mi blog, yadirescobar.com, he propuesto la reconciliación, pasar la página, pensar en las futuras generaciones? ¿Saben cuántas veces he criticado el abuso del poder, la corrupción, la malversación aquí en Miami? Que entonces vienen un ejército de personas que fueron militantes del Partido Comunista en Cuba con sus respuestas, no de ciudadanos que descubrieron por su propio camino, que no les simpatizan las lecturas de Marx y Lenin. No, personas que son víctimas de la propaganda de la Guerra Fría, personas que aún andan con el cepo, con las cadenas, personas que todavía son prisioneros de la Guerra Fría, que no se han actualizado, que no se dan cuenta, por ejemplo, que dentro de muy poco todos los empleos, por ejemplo, serán obsoletos, porque ahí está la automatización, muchos empleos humanos perdidos. ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas? ¿Renta básica? No, pero no podemos proponer una renta básica para que todo ciudadano de este mundo viva con un mínimo de dignidad. Miren, eso no es ya
de cierto modo, de izquierda, de derecha, sino de que tenemos que usar nuestra razón, nuestro sentido común para tratar de buscarle soluciones humanistas, pragmáticas, decentes, ordenadas, creativas a los problemas que nos siguen castigando como especie. Porque el capitalismo es el que mejor tiene la economía ahora, ¿verdad? Porque eso nos dicen todo el tiempo, que el capitalismo es muy rentable, que el neoliberalismo lo soluciona todo. Mira qué bien andan las economías. Ok, entonces te puedo decir que la culpa por el calentamiento global, la culpa de que tantas mujeres filipinas sean maltratadas, que les secuestren el pasaporte en el Líbano y en Arabia Saudita, eso está sucediendo gracias al capitalismo, ¿no? Pero no puedo criticar porque entonces me sacan a Stalin a estas alturas. Yo que soy hija de un expreso político y he venido a Miami a buscar refugio político y continuamente propongo reconciliación, tengo que aguantar que militantes del Partido Comunista vienen a Miami a reciclarse y adoptar lo que ellos asumen que es como el discurso del exilio. Pero entonces lo copian muy mal, lo copian tan mal que no se dan cuenta que aquí en el exilio existen personas comunistas. Hay personas comunistas en Miami que salieron huyendo del proceso político que hubo en Cuba, que naturalmente cuando tú tratas de llevar a cabo una revolución de esa envergadura, lógico que tú vas a causar problemas. Pero yo les digo que es trágico como los males sociales, los males de tipo moral, si no podemos criticarlos, amigos, nunca los vamos a solucionar. Eso es como los borrachos. Tienes que primero reconocer que tienes un problema para poder curarte. Y yo les cuento una anécdota oscura, terrible de mi vida. Porque yo antes de nacer ya tenía enemigos, antes de nacer, y eso es una historia que tengo pendiente que les tengo que contar. Antes de nacer ya yo tenía personas que no querían que yo viniera al mundo y una vez que estaba aquí había otras personas como un militante del Partido Comunista que dijo, y yo sé, le digo, sí, lo sé. En mi familia se supo lo que tú dijiste y es lamentable que te encuentres ahora en Miami. Pero el incidente es espectacular porque te demuestra que todavía sigue vigente ese contravalor, esa idea errónea de que en Cuba quien tiene un automóvil, quien tiene un vehículo, un carro, un cacharrito, no importa si sea Lada o lo que sea. Si tienes un automóvil, de repente como obtienes ese símbolo, de ese estatus de poder, inmediatamente ya crees que tienes una gran ventaja por encima de los demás ciudadanos. Y cuando mi padre, Reinaldo Escobar, el único y el primero, cuando mi padre creó su grupo Caimán, ya saben la historia, fue arrestado y arrestaron a cientos de personas en Camagüey que ni siquiera se llevaban con mi padre. Pero entonces cuando eso sucede, cae preso el muchacho más joven, que tenía tan solo 15 años cuando eso, el miembro más joven del grupo Caimán. Y entonces cuando su padre se enteró de lo que había sucedido, no se culpó a sí mismo, sino le echó la culpa a mi padre. Y dijo textualmente, cuando yo vea, dijo el comunista, que se vino a retirar en Miami, cuando yo vea a Reinaldo Escobar por las calles, caminando con su hija, esta servidora Yadira Escobar, cuando yo los vea, le voy a tirar el carro encima y le voy a matar a su hija. Sí, me quería... Cuando yo, una niñita, estuviese caminando por las calles de Camagüey, de manos con mi papá, me quería lanzar su Lada, dado por el partido y todo eso. Me quería matar porque sencillamente a su hijo le habían tronchado la carrera. De repente su hijo ya no podía estudiar porque no olvidemos que las universidades antes sí eran para los revolucionarios. Es solo ahora que tú ves que los disidentes pueden tener carrera y todo está muy bien y todo eso. Pero antes, si tú tenías problemas ideológicos, lógico, tú no tenías derecho a una carrera. Y entonces, como su hija ya no tenía derecho a una carrera,
matémosle a su Yadira. Bueno, esos males todavía existen, esos contravalores todavía existen dentro de Cuba, porque ahí vemos a José Daniel Ferrer, el líder creador del Unpacu, el líder de esa pandilla, de esa ganga de vulgares, de gente que grita y quiere imponer su voluntad, ignorando la tradición demócrata de Occidente. Pretenden con la chusmería implantar su visión y punto. Estas personas, digamos que le están haciendo el trabajo sucio a Cuba Decide, porque ellos han hecho como una liga, ya que Rosa Payá es muy débil y sencillamente Radio Martí le puede dar un micrófono desde el imperio para hablarle a Cuba y promover la agenda, que naturalmente es un partido. Cuba Decide es un partido, ante todo, en práctica, utilizado por cualquiera de la extrema derecha de Miami que tenga el dinero para gritar, como Marco Rubio. Entonces, digamos que han hecho una alianza y ya sabes que Ferrer, con su nueva especie de camisas pardas de la Unpacu, están tratando en las calles siempre de hacer el trabajo sucio, del sabotaje y todo eso, porque no puede haber paz según los mercenarios dentro de Cuba. Dentro de Cuba ellos solamente quieren promover el caos, la inestabilidad, que las empresas no funcionen bien, que todo sea una gran basura para entonces justificar la invasión, porque ante todo son personas que dudan mucho de sí mismas, personas con baja autoestima, con una opinión muy terrible de qué es lo que es el cubano y desconocimiento total de nuestra historia, y por eso no confían en qué es lo que es capaz de hacer el cubano con su propio gobierno. Entonces, Ferrer ha sido liberado, lo han sacado de la cárcel, a pesar de que el líder de la Unpacu, José Daniel Ferrer, ha tratado de tirarle su automóvil a un peatón que vio en la calle. Sí, así de sencillo. La barbarie, la violencia, la intolerancia política, porque nos dicen que este sujeto, este peatón, que andaba a pie, como tantos cubanos, porque Cuba está sancionada y es difícil obtener un automóvil, pero no duden cómo Ferrer se financió ese auto, porque Ferrer no trabaja. Ferrer trató de matar un agente, dicen ellos, del gobierno. Eso fue a su mente estrecha un símbolo del Estado. Y como estas personas son antisistema, anticivilización, en su mente de brutalidad, pensó que ya tiene como inmunidad, y yo creo que debe andar muy satisfecho por las calles, porque si la OEA, la Organización de Estados Americanos, y el Departamento de Estado de Estados Unidos salen por ahí a exigir que Cuba libere a ese asesino en potencia, yo creo que José Daniel debe sentirse que tiene que ya dispone de cierta inmunidad, porque puede andar por las calles queriendo atropellar a cualquier peatón que vea, porque desde el exterior se exige que él no sea tocado. Y yo les digo, un Estado soberano es un Estado, prepárense, esto va a sonar fuerte, un verdadero Estado soberano permite que sus tribunales de justicia hagan su trabajo, y si incluso la pena de muerte está permitida en ese país, que se lleve a cabo. Bueno, vamos a tener que despedirnos porque se nos acaba el tiempo y aquí tenemos tema para siglos, pero no tenemos infinito tiempo en Moderna, así que vamos a despedirnos. Sigue fuerte, que aunque tengamos estos tropiezos, aunque tengamos estas bestias salvajes que atentan contra nuestra civilización, vamos a salir adelante, vamos a rescatar lo más puro, lo más bello que tiene nuestra Cuba, y es ese patriotismo elevado, superior y desafiante.